Bienvenidos a un nuevo podcast del Observatorio del Sur Global. En el día de hoy estoy junto a Rogelio Tomás, mi nombre es Sebastián Tapia, y estamos para charlar un poco sobre las elecciones municipales en Brasil, la segunda vuelta de estas elecciones que se dieron el domingo 29. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tranquilo aquí en Mendoza. Y un poco preocupado con Brasil, pero tranquilo cuanto al futuro. Buenísimo, Rogelio. Contanos, ¿qué observación haces de estas elecciones en general, ¿no? Digamos, de estas elecciones municipales, los resultados finales, ¿cómo los ves? Bueno, hay dos hechos concretos, y si es para sintetizar, en hechos sería que sin duda hubo una victoria de la derecha tradicional neoliberal en Brasil, sin duda. E também um hecho concreto que foi uma derrota da ultradireita vinculada a Bolsonaro. São dois hechos muito concretos que não há que dudar, não há como questionar, contestar. Pero há algumas observações. Em primeiro, vale destacar que jamais na história de Brasil, por lo menos desde a redemocratização, las elecciones municipales funcionaron como previas de las presidenciales o de las elecciones de los gobiernos en los estados. En general funciona al revés. Las municipales son más continuación o un reflejo de las elecciones anteriores para presidente y para gobierno de los estados. Así que la verdad es que Bolsonaro debería obligatoriamente tener un resultado muy bueno y la verdad es que no lo fue, no logró esto. Y bueno, otra observación, que de hecho el PT, Partido de los Trabajadores, perdió muchas ciudades, perdió más o menos 28% en número de ciudades que va a gobernar los próximos 4 años, pero hay dos números que vale resaltar, no solo por el PT, pero también por el campo progresista, el campo popular, digamos, de la izquierda en Brasil. PT obtuvo más votos totales en 2020 que en 2016. Se incrementó la votación del PT, sumando todos los municipios, en 5%. No es mucho, pero sin duda es. Por exemplo, se compara com os outros partidos de la izquierda, afuera del PSOL, todos os demás cayeron mucho sus electorados. Se compara, por exemplo, com o PSDB, que durante muito tempo tuvo uma polarização muito forte com o PT, o PSDB perdeu 40% de seu eleitorado total em Brasil. Mesmo ganando em la capital de São Paulo com milhões de votos. Perderam 40%. O MDB de Michel Temer e companhia golpista perderam 30% de seu eleitorado. Então, só para comparar, com todo encontro, o PT se incrementou em 5%. E, bueno, outros dados que são interessantes assim, para mirarmos más allá de los números de prefecturas, de ciudades conquistadas. De los 31 partidos que disputaron las elecciones en Brasil ahora, el PT fue el partido que más votos recibió para concejales en las ciudades con más de 500,000 habitantes. ¿Por qué digo esto? Porque ni en todas estas ciudades los partidos apresentam candidatos a prefeitos, né, alcaldes, intendentes, como queiram chamar, pero sí apresentam candidatos a las câmaras municipais, a concejales, todos os partidos apresentam. Assim que PT ganhou de todos, del DEM, del PP, del PSD, que foram os que mais
ganaron prefecturas. Entonces, ese es un dato importante porque estas ciudades son las ciudades donde el sistema político está más arraigado, está más desarrollado, assim, donde la gente debate, reproduce el debate nacional, la agenda nacional. Entonces, este es un dato muy importante. Y bueno, de hecho, DEM, PSD y progresistas, que eran el antiguo PP, avanzaron mucho en números totales, como les dije ahora, pero como también ya mencioné, PSDB y MDB, que son los dos más grandes partidos de la derecha tradicional, perdieron muchísimo, ¿no? Cayeron 40% el PSDB y 30% el MDB. Y ahí, para concluir ese comentario, ¿por qué Bolsonaro fue el grande derrotado? Bueno, en las capitales, Bolsonaro presentó candidatos en todas, en las 27 capitales de estados en Brasil, 26 de verdad, que el Distrito Federal no tiene elecciones municipales. Bolsonaro presentó candidatos, hizo campaña por ellos, presentó en sus redes sociales, todos. Los candidatos se presentaron casi siempre, por lo menos en los comienzos de las campañas, como candidatos de Bolsonaro, reivindicaron a Bolsonaro. Y Bolsonaro, sus candidatos fueron derrotados en todas, excepto una capital que fue Vitória, un caso muy particular, no cabe alongar ahora, pero esto, solo en una capital. Y en las ciudades, en las 100 ciudades más pobladas, donde Bolsonaro también presentó candidatos en todas, algo muy similar pasó. Y de estas 100, más o menos, las 96 ciudades más pobladas de Brasil, Bolsonaro ganó en 4 o 5, si mucho, muy poco. Y sobre todo en la recta final, en los últimos días de campaña, en las semanas finales, donde Bolsonaro tenía a candidatos, estos candidatos así, fueron aplastados en casi todos los locales. São Paulo es un ejemplo, Celso Russomano fue aplastado, ni fue a la segunda vuelta. En Rio de Janeiro, Marcelo Crivella fue así, por muy poco a la segunda vuelta y fue masacrado en el balotaje por Eduardo Paes también. Bueno, y además, vale resaltar que Bolsonaro, en 2 años en el gobierno federal, como decimos en Brasil, no logró formar un partido político. Es mucha incapacidad. Así que por eso que decimos que Bolsonaro fue el grande derrotado de ese proceso. ¿Y a qué atribuís esta derrota? Digamos, ¿tiene que ver con el manejo del COVID? ¿Tiene que ver con la política económica? ¿O a dónde te pensás que viene ese error? Bueno, son varios factores. Los dos que mencionaste, sin duda, son parte. En los grandes municipios se siente mucho la cuestión económica, pesa mucho más la cuestión económica nacional que las ayudas que el gobierno da a la gente como auxilio emergencial. Así que en las grandes ciudades, sin duda, la economía pesó muchísimo, y la cuestión de la salud también, el flojo combate a la pandemia también. Pero su propia personalidad. La gente votó en 2018, una buena parte de la gente movida por odio, movida por rabia contra el PT y la izquierda, pero cuando Bolsonaro asumió el gobierno, vieron lo que es en realidad. Es un tipo que no tiene ninguna capacidad de presidir, de ser un gestor del país, entre comillas. Entonces, y además de esto, pongo énfasis, no logró siquiera formar un partido propio. Y entonces esa fragmentación, en algunos casos, incluso disputa interna entre sus partidos de la base del gobierno, conformaron para esta derrota muy, muy fuerte.
también en cuestiones generales, decías de estos partidos que habían perdido gran cantidad del voto, el PSDB y el MDB, y Bolsonaro tampoco logró obtener muchos votos. ¿A dónde fueron esos votos, digamos? ¿A qué sector fue el nuevo, digamos, en esta zona? Esses votos passaram, sobretudo, a los partidos que estão dentro do Congresso, são chamados parte do centrão. Pero que de centro não tem nada, são direita pura, direita fisiológica, patrimonialista e bueno, práticas oligárquicas em seus locais, pero que superam manejar, incluso saliendo, huyendo de la polarización entre los partidos de izquierda y los partidos, digamos, más vinculados al bolsonarismo, partidos como PSD, como DEM, como Progresista, né, o antigo PP, lograram não se posicionar muito nessa polarização, e aí, em algumas cidades, conseguiram passar a ideia de que não nos interessa a polarização, então queremos governar a cidade, então vamos por esse caminho, sem conflito, e então a maior parte foi a esses três partidos. DEM, Demócratas, antigo PFL, antigo PDS, que era o partido da ditadura, e Progressistas e PSD, que é de Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo, foi ministro de Dilma, e pelo pronto passou ao golpe com Temer e também as bases de Bolsonaro, pero não é um tipo que entra na disputa, não há enfrentamento. Assim que muita gente preferiu, optou por esses partidos mais, digamos, bajo perfil, si es que se puede decir así. Y en estas grandes capitales se esperaba por ahí algún bacatazo de la izquierda, ¿no? Digamos, en San Pablo. ¿Cómo fue la elección en San Pablo? ¿Qué podemos sacar de ahí? En San Pablo, de hecho, fue una derrota de la izquierda, aunque haya tenido una buena sorpresa, que es la ascensión de Guilherme Boulos y del PSOL. Assim, es importante, tenemos un otro partido de izquierda que tenga posibilidad de ascender como alternativa de poder en una ciudad tan grande como São Paulo, tan representante del debate nacional. Así que fue una buena sorpresa, pero nadie esperaba que la diferencia final fuera tan grande como foi. Esperavam uma disputa um pouco mais estreita, uma disputa mais, cabeça a cabeça ao final, pero não foi possível. São Paulo, de hecho, tem uma particularidade que os votantes, incluso se pode mirar isso no mapa, se repetiu a hora entre Bruno Covas e Guilherme Boulos, praticamente o mesmo mapa de votação de vitória para cada um, e incluso com os percentuais de votação muito similares à eleição de 2018 entre Haddad e Bolsonaro. O mapa de votação em São Paulo, a cidade de Haddad e Bolsonaro, é igual, praticamente 99% igual al mapa de ahora. Entonces, sin duda, São Paulo es un bastión de la derecha neoliberal y es muy difícil ganar ahí. Es incluso el único estado donde PSDB se mantuvo fuerte. Ganó algunas otras capitales, sí, pero de hecho PSDB hoy no es más un partido nacional, es un partido de São Paulo y de más 2, 3 estados nomás. ¿Y en Porto Alegre cómo fue la elección? Que también ahí estábamos esperando. Sí, Porto Alegre de hecho fue una tristeza, se esperaba que Manuela llegara con más fuerza,
al final, pero se juntó en Brasil la izquierda habla mucho en Frente Amplio, pero de hecho se formó un Frente Amplio en Porto Alegre, pero de la derecha. Juntaron todos los candidatos, los partidos de la derecha, del bolsonarismo, contra, entre comillas, el comunismo de Manuela Dávila. Incluso la campaña fue muy sucia, muy llena de fake news, bueno, ataques misóginos, machistas contra Manuela Dávila. De hecho, foi uma campanha muito sucia, com uma retórica dos anos 60, anticomunismo. E foi impressionante. E é triste porque Porto Alegre, todos nós outros que crescimos mirando a experiência de Porto Alegre, de presupuesto participativo, os governos de esquerda por 16 anos, do Fórum Social Mundial. E hoje, de hecho, também se revelou que se confirmou el escenario de que es una ciudad también muy conservadora y anti-izquierda, ¿no? Pero de hecho fue muy triste. Pero aún así, Manuela, así como Boulos y São Paulo, salieron los dos como grandes referencias nacionales del debate político en Brasil. Manuela ya está hace mucho tiempo, sí, fue diputada, de las mejores diputadas que Brasil tuvo, grande peleador en los temas de derechos humanos y todo, pero ahora sale muy grande. Fue que candidata a vice con Haddad también, ¿no? Sí, exacto. Fue candidata a vice y tuvo un papel muy fuerte, muy presente en la campaña contra Bolsonaro. Bien, y en Recife, ¿cómo fue también el resultado? Bueno, Recife es algo delicado hablar porque fue una disputa entre la izquierda, una disputa familiar, en verdad, para quien no conoce. Lo bueno fue que conseguimos sacar de la segunda vuelta un candidato de la derecha tradicional que era Mendonça Filho, que fue ministro de Temer, ministro golpista de Temer y era un tipo bolsonarista también. Así que se quedó afuera y ahí fueron al balotaje dos primos, uno del PSB, hijo del fallecido Eduardo Campos, el joven João Campos, que es diputado federal, contra Marília del PSB, Partido Socialista Brasileiro, contra Marília Arraes, también diputada federal, también de la familia nieta de Miguel Arraes, el grande socialista, el grande líder socialista de Brasil de los 60, pero que está mucho más posicionada a izquierda que su primo João Campos, y el PSB que gobierna tanto la ciudad de Recife cuanto el estado de Pernambuco ya hace mucho tiempo. Dos gobiernos, por ejemplo, en el caso de la prefectura de Recife, y cuatro o cinco gobiernos ya en el estado de Pernambuco. Y lo malo fue que la segunda vuelta fue una campaña muy sucia por parte de las alas evangélicas que apoyaban a João Campos y hicieron una campaña muy sucia contra Marília Arraes, acusándola de ser apoyadora de pedofilia, ser una persona que odia a Dios, que iba a perseguir las iglesias, que no es verdad. Ella es una católica practicante, va a la misa todos los domingos, y bueno, y lástima que el PSD haya optado por una campaña sucia para conseguir. Incluso Marília empezó, la campaña en la segunda vuelta fue muy corta, fueron solo 2 semanas. Marília despontó en las primeras encuestas, en la primera semana por delante, estaba liderando, y ahí apelaron a una campaña sucia y lograron hacer
como se dice en el fútbol, la remontada y consiguieron una victoria que sí, menos mal que está en el campo de izquierda, pero sí, sí quedará, entrará para la historia como un ejemplo de campaña sucia de un sector de la izquierda. Y nos queda Río de Janeiro, por ahí la ciudad más famosa de Brasil. ¿Cómo fue el escenario ahí? Rio de Janeiro es la ciudad, creo, la ciudad más compleja de Brasil, quizás de Latinoamérica, comparable tal vez con Ciudad de México y una otra más. Pero es una ciudad que es dominada por la milicia, que es el tipo de organización mafiosa que existe en Brasil. Es dominada, por otra parte, por los evangélicos muy conservadores, muy reaccionarios, y también es dominada por una política muy fisiologista, bueno, que son los herederos del PMDB histórico. Eduardo Paes, que fue también del PMDB, es un tipo que nació en este campo y que por lo menos fue bueno que la experiencia de un alcaide evangélico como Marcelo Crivella se revelou um incapaz total e um tipo muito reaccionário, combateu, assim, perseguiu manifestações culturais históricas de Rio, da população, e por lo menos Rio de Janeiro sacou a este tipo que é, bueno, representante da Idade Média, do medievo, assim, total, e bueno, foi derrotado de forma brutal. Assim que foi uma experiência pedagógica. Pero muita gente foi a votar em Eduardo Paes tapando o nariz, assim, com um pouco de enojo, assim, porque não era algo muito fácil de elegir. Pero bueno, agora vamos a ver se Rio de Janeiro consegue se recuperar um pouco. Y Rogelio, contanos entonces, al final, ¿qué escenario queda para la izquierda en Brasil? ¿Cómo cambia esto a partir de estas elecciones? ¿Se ve un panorama mejor o estamos igual o peor que antes? Eu creio que estamos em um momento de resistência, né? De que há que resistir contra o avanço ultra neoliberal que está ocorrendo em Brasil. E é um avanço neoliberal que está sendo aplicado por la extrema-direita de Bolsonaro. Então, são dois inimigos, dois campos a enfrentar, pero conseguimos resistir. Assim, na esquerda, perdimos em número de cidades que vamos a governar, pero demonstramos assim, muita capacidade de debate nas grandes cidades e não só em Nordeste, como as últimas presidenciais meio que remarcaram muito a região Nordeste como o último refúgio da esquerda, e não é verdade. Conseguimos muitas candidaturas e muitos debates importantes em cidades grandes, no sul do Brasil também, e creio que é um momento de resistência e logramos não retroceder mais em relação às posições que estávamos em 2016, desde o golpe. Assim que é um momento de evaluar as estratégias e preparar o enfrentamento para 2022, aunque eu esteja entre os que planteiam que não podemos pensar só em 2022, temos uma tarefa muito difícil, muitos desafios para construir um processo político desde abaixo e de forma horizontal, falando com os sectores organizados da sociedade, todos os partidos de esquerda, para construir um processo sólido de lo qual salgam os nomes para a final em 2022 apresentarmos
para sacar o bolsonarismo. Então, creio que foi isso, mais um momento de resistência, de resistir ao avanço. E, bueno, a economia, os números em Brasil agora estão muito claros quanto a debacle que esta renda neoliberal está impondo a Brasil. E creio que tuvimos, assim, logramos demonstrar, denunciar esto a la sociedad brasileña. Sí, por lo que contabas, digamos, el poder de Bolsonaro se va erosionando, ¿no? Digamos, por la crisis económica, por el manejo del COVID y porque no obtiene resultados electorales que lo vayan apuntalando. Por ahí el objetivo de eliminar al bolsonarismo no sería tan difícil. El problema es qué pasa si la izquierda no vuelve al poder, ¿no? Si volvemos a tener otro gobierno de derecha, por ahí no bolsonarista, pero que siga la derecha en gobierno, ¿no? Sí, y mi preocupación grande es, por ejemplo, cuanto a la composición del Parlamento, que es desde 2015, cuando Eduardo Cunha asumió la presidencia de la Cámara, la política brasileña está muy parlamentaria, digamos así. Bolsonaro es solo un payaso que está ahí representando intereses del capital internacional, y la política de hecho real se decide en el Parlamento, y fuimos muy mal en 2018 y el gran desafío es avanzar, transformar nuestra, por ejemplo, los partidos de izquierdas tuvieron más de casi 40%, no, más de 40% de los votos en 2018, en la primera vuelta presidencial, pero lograron elegir menos de 30% de los diputados. Entonces tenemos que saber transformar la mayoría social en mayoría política en la Cámara, en el Senado, para que tengamos más fuerza para tanto si viene un otro gobierno Bolsonaro, que de hecho no está descartado, tiene fuerza todavía, pero si viene también un gobierno de derechas neoliberal tradicional, del PSDB, del DEM, de lo que sea, o mismo si conseguimos, si logramos la victoria, será necesario que tengamos 40% de los diputados por lo menos. De nada va a valer si conseguimos vencer las presidenciales y elegimos solo 30% de la Cámara. Entonces esa es mi preocupación más premente, así. Que la izquierda, de hecho, no se preocupa mucho con eso en Brasil históricamente, se preocupa más con las elecciones para el Ejecutivo, y creo que es un desafío importante que tendremos por delante. ¿Y hay con quién formar alianza en el Congreso? Digamos, ese centrado que ganó votos, ¿es posible que digamos, tener iniciativas conjuntas o está muy separado ideológicamente? Hoy está muy difícil. Hoy, como ellos defienden la agenda neoliberal a full, no hay posibilidad de hacer, solo en cuestiones menores, ¿no? En algunos temas menores, sí, es posible, pero ahí nada que ni siquiera es un debate nacional, assim, cuestiones menores, assim, pequeños cambios económicos, bueno, para disminuir la debacle económica, pero políticamente para una alianza para 2022 es muy difícil. Ya está difícil, cada vez más difícil, por ejemplo, una alianza con PDT, de Ciro Gomes. Ciro Gomes está cada vez más acenando a la derecha tradicional, y esta semana lo dijo con palabras claras, que busca una alianza con PSDB, con DEM, los demócratas. Entonces ya está difícil formar con PDT, que es un partido tradicional de Leonel Brizola, del campo popular. Y imagina con
com a direita do Centrão. Aí é quase impossível uma aliança. Pero, claro, uma vez que são partidos, o Centrão, em verdade, é chamado de Centrão porque está sempre pode cair a um lado ou a outro. Só basta estar no governo e aí o Centrão se vai para um lado ou para o outro. É por isso que sejam de centro político. É que estão aí sempre no meio. Quem gana, eles acompanham. Mas uma aliança prévia, creio que é muito difícil. Muy bien, Rogelio. Un gusto hablar con vos y hacer este análisis de las elecciones. Esperemos que la izquierda pueda reorganizarse y especialmente armar esas alianzas, ¿no? Digamos, si hay algo que aprendimos acá en Argentina, la fuerza es esto, ¿no? La idea de la unión para poder derrotar al neoliberalismo. É isso, incluso em Brasil agora está de moda falar em la fórmula argentina, a receita argentina, que foi apresentar o nome como Cristina Kirchner em la forma presidencial, pero de vice, e se habla muito de uma possibilidade esta de ter Lula como vice, um vice-presidente em uma fórmula que seja assim, com Flávio Dino. Alguns querem Ciro Gomes, pero que essa é impossível. E Haddad, Lula, também é muito difícil porque seria uma fórmula só PT, aí impossível. Bueno, se habla muito de la experiência argentina, de la opção argentina. E, bueno, sempre à disposição aqui. Vamos ver o que passa agora em Venezuela, em Equador em fevereiro, Peru. Seguimos acompanhando. Grande abraço. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.